a lo que es este tercer encuentro de este seminario de praxis del ejercicio profesional del derecho. Agradezco a los participantes que se conectan. Me preocupa en gran sentido la poca afluencia de personas tanto en la parte virtual como en la parte física. Ya estamos llegando incluso a la mitad de los módulos que vamos a desarrollar y pues es algo que me llama la atención y estaremos desarrollando algunas cosas a través del grupo de WhatsApp. No sé si es que les pareció muy sencilla la dinámica de evaluación y por eso como que descartaron el hecho de atender la asignatura. Y lo digo así, aunque suene fuerte, porque es la percepción que tengo. En otras oportunidades, cuando se iba evaluando módulo a módulo, las clases tenían récord de asistencia y ahora que tenemos una sola evaluación y que quise alivianar un poco las cargas, pues veo que como que no está funcionando ese modelo constructivista, sino casi que hay que aplicar esa vieja escuela. Pero bueno, no es la idea. La idea del encuentro de hoy es poder desarrollar el módulo de delitos informáticos. Lo que dije anteriormente para la gente que se conecta de manera remota, en virtud de que lo están escuchando en ese momento precisamente quienes menos tienen que escucharlo, que es el caso de Belki y Yusmila, que son los que están conectados. Pero bueno, para comenzar con el desarrollo de lo que es este módulo 3 de delitos informáticos, yo siempre hago un ejercicio, ¿sí? Líbano se está terminando de conectar, allí acaba de llegar Líbano. Vamos a tener hoy, dentro de lo que hemos desarrollado, un perfil hacia el área penal, ¿ok? Y lo importante del día de hoy es tener un concepto claro desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista jurídico, de qué son los delitos informáticos. Fíjense que ese delitos informáticos tiene dos palabras, tiene un nombre y tiene un apellido. Tiene el delitos y tiene el informáticos. Dentro de esas dos palabras, la palabra más importante es la palabra delito, y ya vamos a ver por qué. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar, bienvenido Líbano, a hacer esa aproximación a los delitos informáticos. Y fíjense que sigo utilizando la denominación delitos informáticos. Entonces, dentro de esta aproximación de delitos informáticos, vamos a revisar los principios básicos del derecho penal. Vamos a hacer una revisión o una conceptualización de lo que son los delitos informáticos. Entonces, les pregunto a los que están conectados, para ustedes, con sus propias palabras, sin ir a internet, ¿qué es un delito? ¿Qué podemos entender por delito? Cuando escuchamos delito, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Vamos a encender el micrófono, Belkis, por favor. Hechos punibles. Hechos punibles, muy bien. Estamos enfocándonos en la punibilidad, ¿sí? Yusmila encendió el micrófono. Adelante, Yusmila, buenas tardes, bienvenida. Una infracción a la ley. Una infracción a la ley, ok. Líbano se va por el hecho de que tiene que existir por lo menos una sanción, una legislación previa y se está haciendo una infracción a esa norma. De una u otra manera, pues en cortas palabras está desarrollando el principio de legalidad. Yusmila, te escuchamos. No, Delito de perjuicio de las personas. escuché solo personas. Vamos a ver si mejoramos la recepción. Se acaba de integrar el compañero Jonás. Vamos a ver si termina de conectarse. También se puede decir, doctor, de que que es algo que es contra la ley, contra lo que ya está establecido en la norma. Perfecto, perfecto. Sí, ese sería como ir moldeando un poquito más lo que nos decía Líbano. Exactamente. Acto antijurídico. Ajá, adelante, Líbano, perdón. Bueno, que es un acto voluntario de tipo antijurídico, porque está tipificado en la ley. Ok, bueno. Vamos a empezar ahorita a desarrollar
esos conceptos, ¿sí? Esa conceptualización. ¿Por qué? Porque nosotros, antes de estudiar Derecho, generalmente al momento de hablar de delito, pues teníamos un concepto, si se quiere, vago. Cuando empezamos a desarrollar o a estudiar el derecho penal, pues vemos cuáles son los elementos del delito, y si nosotros entendemos y conocemos cuáles son los elementos del delito, buenas tardes, Jonás, bienvenido. Podemos llegar a definir qué es un delito como tal. Jonás, para ti, ¿qué es un delito? Con tus propias palabras. Enciende el micrófono, Jonás. ¿Me escucha, doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ahora sí. Bueno, doctor, el delito, pues, según el código que está tipificado, es una acción que comete una persona, ¿sí? Y que esta va a ocurrir alguna consecuencia. Para mí un delito es eso, ¿sí? Bueno, lo estoy interpretando de esas palabras. Es aquella acción que comete un individuo y que te va a traer algunas consecuencias. Hay diferentes tipos de delitos, ya sea doloso, o sea sí, de otro. eso ya es la profundidad del penal, pero bien, introduce otra cosa y mire que hoy se me está haciendo incluso fácil como docente, porque cada uno de ustedes está trayendo una idea que forma parte de un elemento del delito. Y el elemento que introduce Jonás es una acción. Fíjense, eso no estaba presente en las otras opiniones, una acción. Ok, entonces vamos a empezar a revisar los elementos del delito para poder finalmente nosotros después colocarle el apellido informático y poder decir que es un delito informático y entender si nosotros vamos a estudiar los delitos informáticos por un solo canal o vamos a estudiar los delitos informáticos como un delito cometidos a través de medios informáticos. Esa sería la gran conclusión del día de hoy. Muy bien, gracias a todos por la participación. Continuemos. Entonces, cuando decíamos que es un delito, hay que revisar cuáles son los elementos del delito. Y la primera elemento es una acción o actividad. Cuando nosotros estamos frente a un delito, nosotros tenemos que entender que tiene que darse, materializarse una acción o una actividad, o en todo caso, un no actuar. Hay delitos que es el no actuar. Por ejemplo, en la legislación venezolana, la omisión de ayuda o socorro, sí, corresponde a una situación que puede ser catalogada, que puede ser calificada como delito. Pero esto es penal. No me quiero ir mucho al penal el día de hoy, sino quiero enfocarme a delitos informáticos. Pero lo primero es precisamente dentro de la última idea que nos daba Jonás, y es que es una acción o actividad. Tiene que darse. Esto viene incluso desde el derecho romano. Hay un aforismo, un latinazo de eso, de que nos gusta a los abogados de la vieja escuela, y es el de internis non judicat net ecclesia. ¿Sí? En latín, de internis non judicat net ecclesia, que no es otra cosa sino lo interno no lo juzga ni la iglesia. Poniendo un poquito en contexto, la iglesia, con todo el poder que tenía en esa oportunidad, pues ni siquiera la iglesia podía pasar a juzgar desde el punto de vista jurídico lo que está en el interno de la persona. Entonces, hasta que ese pensamiento, esas ganas de caerle a golpes al profesor Giorgi, no se materialicen, no va a ser considerado delito. Entonces, necesitamos que sea una acción o actividad, o en todo caso, un no hacer. Solo existen penas sobre acciones humanas o actos que al no ser humanos son responsables de esto. ¿Ok? Por ejemplo, un acto de alguien que no es humano, pero es responsable de un ser humano de los daños que yo pueda ocasionar con un vehículo. ¿Sí? Es una acción o una actividad. Perfecto. Acción en derecho penal es toda actividad u omisión que realiza el ser humano por cualquier medio con plena intencionalidad cuando el mismo es penado o castigado por una norma legal expresa. Y entran aquí elementos que nos presentaba el compañero Líbano, la amiga Belkis, ¿sí? Cuando nos decían que tiene que existir una norma y que tiene que ser castigado, como dijo Jonás. Entonces, primer elemento, acción o actividad. Tiene que ejecutarse. Recuerden que estamos aquí plenamente en la rama del derecho penal. No lo vamos a confundirlo con lo que ya vimos de derecho administrativo, no vamos a confundirlo con derecho civil, no es el objetivo de hoy.
Hoy estamos hablando de delitos informáticos, ya estamos en la rama penal, donde existen sanciones de tipo penal, y el primer elemento para poder hablar de delito es que sea una acción o una actividad. El segundo elemento es la tipicidad. ¿Ok? La tipicidad no es otra cosa, sino que ese delito sea típico, y es que esté estructurado, que esté plenamente escrito dentro de la norma penal. ¿Ok? Y aquí viene lo otro latinazo que vamos a ver hoy, es el nullum crimen, nullum pena, sine lege. No existe el crimen, no existe la pena, si no está en la ley. Yo no me puedo inventar una sanción desde el punto de vista penal si no existe una ley que me diga exactamente que mi conducta, mi situación de hecho se enmarca perfectamente en un tipo penal que se encuentra previamente establecido dentro de la norma penal. ¿Ok? Entonces, nullum crimen, nullum pena, sine lege. No existe el crimen o no hay delito, no pueden aplicarme una pena si ese delito no está tal cual, con las características en la norma penal. La tipicidad penal, y está aquí en la lámina, significa que una conducta debe encuadrarse en un tipo penal para luego poder ser considerada antijurídica. Ya nos estamos metiendo en la antijuricidad que hablaba Líbano hace un rato. Pero fíjense, que encuadren un tipo penal. Los que tienen niños o los que todavía nos acordamos de cuando éramos niños, existen algunos juguetes de esos que tienen estrellitas, triangulitos, un cuadrado y un redondo, y tú tienes que meter el triangulito donde va el triangulito, el círculo donde va el círculo, el cuadrado donde va el cuadrado. Y resulta que si yo agarro un cuadrado y lo quiero meter por donde va la estrellita, pues no va a entrar. ¿Ok? Entonces, algo así es la tipicidad dentro del derecho penal. Yo debo tomar la situación de hecho, la acción que cometió el sujeto, debo revisar cuáles son las características de esa acción y ver si lo que yo veto ahí lo voy a llevar a la norma y está tal cual en la norma. Si yo voy a intentar hacer pasar un círculo por el huequito que tiene una estrella, no va a entrar. Entonces, ese delito no es típico. ¿Ok? Entonces, acción, tipicidad. Esta tipicidad es enmarcar la conducta, la situación de hecho, la realidad evidenciada, dentro de los límites, los modelos, el marco, los estándares, los patrones que el legislador tipificó como delito. Entonces, para que un delito sea típico, tiene que estar en la norma la situación de hecho y que se enmarque perfectamente dentro de eso. Dos elementos, ¿ok? Acción o hecho y tipicidad. Tercer elemento, tiene que ser antijurídico. No solo se necesitan los dos anteriores, la acción y la tipicidad. Tienen que existir otros elementos. Y aquí viene la antijuricidad. Debe ser una acción antijurídica. Es decir, no deben existir normas o circunstancias que estén previstas en la legislación que excluyan la sanción de dicha acción. Tiene que ser antijurídico. ¿Qué me puede excluir la sanción de una acción? Por ejemplo, yo no puedo sancionar al conductor de una ambulancia que se come los pares y se come los semáforos en rojo porque lleva una emergencia. Entonces, allí no existiría la antijuricidad. Hay excepciones dentro de la norma. ¿Ok? Vamos con el otro elemento. 3. Acción, tipicidad, antijuricidad. Y ahora vamos con imputabilidad. Y si se quiere, es uno de los elementos más importantes a tomar en cuenta, además de la tipicidad, al momento de nosotros realizar defensas. ¿Por qué? La imputabilidad va relacionada con el sujeto directamente, la parte activa de lo que es el delito. El sujeto que comete la acción y versa sobre la posibilidad de que él pueda ser responsable penalmente por el hecho que está cometiendo. Parece que hablamos de acción o hablamos de hecho, que la comete ese sujeto. Ese sujeto es imputable. ¿Y qué quiere decir que ese sujeto es imputable? No es otra cosa sino que tiene la capacidad legal, jurídica suficiente
como para responder desde el punto de vista penal por ese hecho. Puede darse el caso que la persona que cometió esa acción típicamente antijurídica no es sancionada por el derecho penal. Un menor, hablemos de un niño o niña de menos de 12 años, ¿sí? 10, 12 años, Dios no lo quiera, comete un homicidio y esa persona o ese individuo es inimputable. Es decir, yo no lo puedo sancionar desde el punto de vista penal. ¿Que existirán otras cosas, otras formas? Sí, pero no son sanciones de tipo penal. Recordemos que para poder hablar de sanciones en menores de 18 años, hablamos de que deben tener más de 16 y hablamos ya de justicia penal juvenil y hay un catálogo de delitos en los cuales pueden ellos ser sancionados penalmente, que las sanciones no pueden superar los 10 años de pena, que tiene una fiscalía especializada para el tratamiento de cuando el actor o la persona que comete el delito es un menor de 18 años. Pero eso es otra cosa. Lo que quiero que se perciba en este caso es que para poder ser delito la persona tiene que ser imputable. Es decir, un enajenado mental, un menor de 16 años, una persona víctima o que estaba sufriendo en ese momento un grado de estrés o de una situación que no lo permitía razonar suficientemente lo que era su acción o su voluntad, pues puede llegar a ser declarada inimputable. ¿Ok? Entonces es importante y se considera que esa imputabilidad forma parte de los elementos del delito. Entonces podemos tener una acción, puede ser típica, puede ser antijurídica, ¿ok? Pero cuando llegamos a revisar el sujeto que la cometió, pues resulta que el sujeto es inimputable. Bien, ¿alguna duda con este punto por dónde vamos? Si alguno de ustedes tiene un comentario, genial, pueden ir interviniendo en la medida de que lo vayan teniendo por allí. Sobre todo yo sé que el Líbano en cualquier momento me puede decir, ya, profesor, ya va. Eso no es así. Y viene y da la cátedra como debe ser. ¿Ok? Entonces, pueden ir interviniendo en virtud de que somos pocos los que estamos aquí y podemos tener esa conexión. ¿Ok? Esa interacción sería la definición. Entonces, los elementos del delito, fíjense que se los voy repitiendo, ¿no? Tiene que ser una acción, tiene que ser típico, tiene que ser antijurídico, tiene que ser imputable y pasamos ahora a la siguiente, la culpabilidad. La culpabilidad en la doctrina es uno donde incluso cuando uno está leyendo, es difícil llegar a terminar de percibirla, pero en la culpabilidad, si se quiere, uno de los elementos que dentro de la responsabilidad penal viene a cambiar y ser un tratamiento distinto al que tenemos en la responsabilidad civil o al que tenemos en la responsabilidad administrativa. Aquí se habla de intención, ¿ok? No relacionemos la expresión culpabilidad con culpa. Nosotros cuando estamos chamitos, uno decía, no, mamá, pero es que disculpe, lo hice sin culpa, ¿ok? Fue sin culpa, ¿bien? Y esa expresión, si se quiere coloquial, se aleja un poco de lo que es el tratamiento de la culpabilidad dentro del derecho penal. La culpabilidad normativa viene a ser el aporte psicológico que está valuado con el arreglo de una norma, como lo dice allí, mediante un juicio tendiente a decidir si ese comportamiento que significa un apartamiento objetivo del derecho. Es revisar la parte volitiva, la parte voluntad, el fuero interno del sujeto para cometer el hecho. Por eso, como decía en un principio Jonás, existen sanciones donde se tiene que determinar si la persona actuó con intención o actuó sin intención. Si la persona, cuando se cometió el hecho, pues estaba en legítima defensa de un derecho, en legítima defensa del derecho de un tercero, ¿ok? Y revisar si cumple con los elementos, por ejemplo, de la legítima defensa.
y usted agarra un delito donde su defensa se va a enmarcar en la legítima defensa, por ejemplo, y allí hay una acción, es un hecho antijurídico, es imputable a esa persona, pero resulta que no actuó con culpa porque en ese momento no tenía la intención de causar ese daño. Por aquí tenemos una intervención, vamos a ver. Ajá. Quien comete un delito en estado de obnubilación puede ser inimputable y en legítima defensa. Muy bien, exactamente, Líbano. Esa obnubilación, cuando la persona de esa, hace nada, antes de empezar la clase estaba viendo de esos memes que se ven por allí en las redes sociales, que yo publico mucho en los estados, y decía, hay personas que se levantan y ya están activas, yo necesito sentarme en la cama y durar 20 minutos mirando al techo para entender dónde estoy. Bueno, ese estado de somnolencia pudiera llegar a la persona a ser inimputable si se puede demostrar que la persona en ese momento no estaba en pleno uso de sus facultades, o una persona de estos sonámbulos, ¿sí? No podemos llegar, o podemos nosotros utilizar el análisis psicológico y las actuaciones de esa persona o del estado de esa persona para poder alegar que esa persona no es culpable, ¿ok? A pesar de que tenga todos los elementos. Entonces, fíjense los elementos que hemos venido revisando, ¿ok? Para poder determinar qué es un delito, para poder distinguir qué es un delito, porque existen situaciones reprochables moralmente. Existen situaciones que son sancionables desde el punto de vista administrativo, como vimos en la segunda clase, en la tercera clase. Existen situaciones que son sancionables desde el punto de vista civil, pero para que sean sancionables, consideradas delito, deben cumplir con estos elementos, ¿ok? Pueden existir situaciones criminales, moralmente señalables, religiosamente, o desde el punto de vista religioso pueden ser abominables, ¿sí? Pero no son consideradas delitos. Ahorita abrieron desde otro equipo, decía que me habían aperturado desde otro equipo, no sé si afecta las grabaciones, pero no, estaba grabando y están ellos conectados. Bien, ajá, entonces existen situaciones moralmente que generan escozor, como vamos a ver al final del encuentro, pero que cumple con los elementos del delito para poder decir que son delitos. Tendríamos que revisarlas, ¿sí? Seguidamente, fíjense, aquí les coloco, y esto como un ejercicio, ya que esto es penal, ¿no? Entender dolo y culpa. Dolo, hablamos de intencionalidad, y culpa, una imprudencia, impericia o negligencia. Sería bueno que para repasar en este punto, pues ustedes busquen información sobre el alcance del dolo, ¿ok? El dolo de consecuencias necesarias. Bueno, eso es penal y no me quiero ir para allá porque nos apasionamos y nos quedamos ahí pegados. O la culpa, la imprudencia, impericia, negligencia, que cada uno de ellas es diferente y que muchos colegas la utilizan como sinónimo y las colocan las tres cuando están en las etapas del proceso, colocan las tres como si fuesen sinónimos, ¿ok? La punibilidad, otro de los elementos. Solo existe delito cuando una conducta tipificada está asociada a una sanción penal. Si no hay sanción, pues estamos hablando de una norma imperfecta, y una norma imperfecta o de esa que forma parte del derecho ineficaz, pues sencillamente no entra dentro del derecho penal. Puede tener todos los otros elementos, pero si no es punible, si no tiene la sanción donde el Estado va a demostrar su fuerza, esta punibilidad viene a ser la representación de la espada de la diosa de la justicia, ¿sí? Ahí va la coacción, el hecho de que el Estado tiene la capacidad de sancionar y castigar determinadas conductas. Si no existe esa sanción penal, no podemos hablar de delito. Fíjense, no solo es la privación de libertad, también está el arresto, la prisión, el presidio, que efectivamente es privación de libertad. También está la inhabilitación para ejercer alguna función o profesión, la inhabilitación política, la interdicción civil, la destitución del empleo, multa, sanción pecuniaria, caución, pérdida de las herramientas usadas para la comisión del delito, el decomiso de alguna sustancia o de algunos bienes patrimoniales. Todo eso forma parte de la sanción, no tan solo estar tras las rejas. Bien. Pasemos a este punto. Y ya cuando entendemos qué es el delito,
o vimos los elementos que forman parte del delito, vamos a ver ahora, a colocarle el apellido a lo que son los delitos informáticos. Entonces, existen diferentes teorías al momento de nosotros hablar de delitos informáticos, entendiendo que para que sean delitos tienen que tener los elementos que ya vimos, pero para que sean delitos informáticos, o cuando los podemos llamar delitos informáticos, existe un grupo de doctrinarios que dice que tienen que tener como elemento común la utilización de la informática como método, medio o fin de esa conducta ilícita. En clases anteriores ya vimos lo que es informática, ¿no? Todo lo que tiene relación con el uso de la computación, de las computadoras. Fíjense que no, la doctrina no me habla de tecnologías de la comunicación y la información, me habla directamente de informática. Entonces dice que cuando ese elemento común dentro de esas situaciones de hecho es la utilización de la informática, de las computadoras, como método para la comisión del delito, como medio para la comisión del delito, o con el fin de atacar directamente esas plataformas informáticas, esa conducta ilícita podría ser un delito informático. Entonces, salen las críticas a las teorías. Y viene un grupo y dice, no, pero nosotros no podemos decir que los delitos que tienen como método medio o fin son delitos informáticos porque así como hay delitos cometidos con un cuchillo, como método medio o fin para cometer el delito, no hablamos de delitos cuchillísticos, ¿sí? Y tal cual lo dicen los autores. Dicen, no podemos decir que porque se utilizó una computadora para la comisión del delito, ya es un delito informático. Imagínense que alguien tome una laptop que no tiene ni siquiera conexión a internet, incluso que está apagada, y con la laptop le quita la vida a cualquier otra persona a punta de golpes, golpeándole la cabeza. Ese delito, según esta teoría, marcaría dentro de un delito informático. Entonces, no se puede denominar, según estos autores, lo que es un delito informático si se utiliza como método, medio o fin para la conducta ilícita los elementos de la informática. Vuelve el elemento común, pero con otra teoría. Dice que cuando en el delito informático se utilizan, o en ese hecho reprochable, en esa conducta ilícita, el elemento común es la información o los datos procesados de manera electrónica, como bien protegible, se habla de delitos informáticos. Entonces aquí me dicen que solamente son delitos informáticos cuando yo afecto los datos, cuando afecto la información. Inmediatamente uno dice, bueno, cuando alguien me hackea, cuando hay delitos como el phishing o cualquiera de estos, pero esto también recibe críticas. Entonces dice, no. Delitos informáticos dentro de la teoría ecléctica es el hecho de revisar si están afectando datos de información, si se está cometiendo a través de medios informáticos como método, medio o fin, pero afectando los datos, y uno todo eso en una teoría ecléctica. Y está la parte más radical que dice, mi hermano, eso no son delitos informáticos. Esos son delitos, porque los delitos son uno solo. Y si tiene los elementos del delito, se habla de delito. Más nada. No podemos hablar de delitos informáticos, no podemos hablar de delitos de tránsito, no podemos hablar de delitos. No. Se puede hacer una clasificación a efectos académicos, pero los delitos informáticos no existen. Existen los delitos, sin apellido. Entonces, esta teoría da la negación a la existencia de estos delitos. Ahora bien, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál creen de estas teorías que se parece más a su forma de pensar o con cuál creen que se identifican? Uno por uno, no todos a la vez. Yumila, adelante. Y después vamos con... Profesor, considero que es de repente más jurídicamente hablando en un momento de aplicar qué es un delito, identificarlo por separado, ¿verdad? Porque usted indica de que no podemos tomar en cuenta que es un delito de tráfico, un delito de conducción,
En este caso dice delito informático, porque de acuerdo a la modalidad o el tipo de delito que se cometa, pues es más factible la aplicación de la ley, la aplicación en este caso de escudriñar en sí cuál es la sanción o pena de acuerdo al delito cometido. Perfecto. Entonces, desde mi punto de vista, considero que debe considerar la parte del delito, nombre y apellido. Perfecto. Bien, Yusmila, Líbano, levantaste la mano, adelante. El micrófono, por favor. Ahora sí, te escuchamos. Disculpe, profesor. Los delitos informáticos, en mi opinión, el victimario trata de ocultar su identidad, ¿ok? Y han tenido mucho auge en los últimos años, ¿ok? Sinónimo, pues, de ciberdelincuencia, ¿ok? Okay. Sí, la traza delictiva de este tipo de delitos viene dada por los sistemas de información informática o internet. Es decir, usted lo puede estafar utilizando este tipo de recursos, y, bueno, que se llama traza delictiva, y por ahí es que se dirigen las investigaciones, bien sea la dirección email, la dirección IP, y así sucesivamente. Pero realmente el modelo de delito, en este caso, es claro, lo que busca el delincuente es obtener provecho para sí, ¿verdad? Despojando a las personas, pues, logrando un beneficio, bien sea de dinero, o bien sea de extorsión, o bien sea también de que se está viendo mucho últimamente los delitos de que tienen que ver con la pornografía infantil, y bueno, así sucesivamente. Pues, esto viene siendo un sinónimo, pues, de cibercrimen o ciberdelincuencia. Esa es mi opinión. Muy bien. Sí, fíjate, importante lo que aporta Líbano. Ahorita vamos también con lo que decía Yusmila. Lo que aporta Líbano tiene un perfil netamente desde el punto de vista criminológico, ¿sí? El entender desde el punto de vista general por qué se comete el delito, pero también más específico a la criminalística, cuando me habla de las trazas, que no es otra cosa sino los rastros que va dejando el delincuente dentro de la comisión de ese hecho punible. Y yo comienzo o el investigador comienza en la figura del Ministerio Público, en la figura de los órganos de apoyo de investigación penal, 6CPC, SEBIN, Policía Nacional Bolivariana, empieza a buscar esos rastros. ¿Y dónde fue dejando los rastros para buscar la verdad, identificar al victimario y, en todo caso, armar el caso, armar esa teoría del caso? Pero ahora bien, Líbano, te tengo una mala noticia. Fíjate, existen en Venezuela, hoy, tipificados delitos informáticos, y ya te voy a decir por qué le coloco el apellido informáticos, donde no se utiliza Internet, donde no se utiliza la web, ¿ok? Y ya lo vamos a revisar ahorita más adelante, pero te adelanto uno, que hoy en día está tipificado, que tal vez se quedó atrás la norma, pero que pasó bastante, yo lo vi mucho. Yo no sé si ustedes recuerdan esas tarjetas magnéticas de CanTV, que cuando se llamaba a través de un teléfono público, no las de chip, ni las de banda magnética, sino las que eran flexibles, como un billete de metro. Y cuando se realizaba la llamada, el teléfono perforaba, hacía un hueco, ¿sí? El teléfono perforaba sobre el número y le decía, bueno, a usted le quedan 30 de saldo, le quedan 20, le quedan 10. Bueno, la gente con pintura de uñas pintaba los huecos y volvía a tener saldo. Eso es considerado un delito informático en Venezuela hoy por hoy, ¿sí? Todavía forma parte de la legislación venezolana y todavía se puede decir que eso es un delito informático. Ahora bien, dirán ustedes, bueno, pero este niño nos pregunta a nosotros que qué es un delito informático y que con qué teoría nos quedamos, y nosotros nada más tenemos 10 minutos escuchando esto. Fíjense, yo les pudiera decir que cualquiera de las teorías es válida, ¿sí? Toda teoría en derecho siempre va a tener su crítica, siempre va a ser criticada. Mientras esa crítica sea fundamentada, vamos bien. Para mí, el hecho de denominarlos delitos informáticos tiene una ventaja desde el punto de vista académico.
Que no es lo mismo que yo les diga, vamos a hablar de los delitos informáticos, y los podemos clasificar. Entonces, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista didáctico, es mucho más fácil para uno encasillarlos, clasificarlos. Pero si yo quiero salir y hacer una de esas que hace uno como abogado, el móvil es el hurto de consumo. Ok, claro que sí. Bien, si yo quisiera salir con una de esas que sale uno de abogado, esas salomónicas, para no quedar mal, pues yo pudiera irme al extremo, ni siquiera decir que no existen los delitos informáticos, por lo menos en Venezuela sí existen, porque existe una legislación que se llama la Ley de Delitos Informáticos. Si yo pudiera decir, para quedar bien con todo el mundo, que los delitos informáticos existen en Venezuela, ¿sí? Y que son los que están tipificados en la Ley de Delitos Informáticos vigente. Pero eso haría que una serie de hechos criminales, fíjense, no estoy diciendo delitos, sino una serie de hechos criminales, una serie de conductas ilícitas, queden por fuera de esa clasificación. Es importante entender, entonces, y por eso hice énfasis en la primera media hora de este contacto, en entender los elementos del delito. Si nosotros entendemos que es un delito, después ponerle el apellido, como hablaba con Belkis en un principio, poner ese apellido informático, pues ya le hace uno una orientación mental para poder identificarnos. Ahora bien, vamos a pasar aquí. Y esto es la actividad que vamos a realizar hoy. Esta actividad se va a realizar en el grupo de WhatsApp. Para esto vamos a tener el resto del día viernes, vamos a tener todo el día sábado, y vamos a dar el domingo también para darle chance a que la gente vea el video. Pero esto es para premiar a quienes están conectados y a quienes vienen a la clase, bien sea de forma síncrona o de forma presencial. ¿Ok? Vamos a buscar diferentes hechos criminales, diferentes conductas ilícitas que se presentan hoy por hoy y que nosotros, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista didáctico, lo podemos denominar como delitos informáticos. ¿Ok? Entonces, vamos a buscar información de prensa, información de doctrina, y la vamos a compartir a través del grupo de WhatsApp. Y de esto hay mucho. Yo voy a empezar la actividad con 2 o 3 noticias recientes. ¿Ok? Entonces, ataques contra sistemas de datos informáticos, pornografía infantil, ¿ok? Que es el intercambio de imágenes con contenido pornográfico con la utilización de menores de 18 años. Y aquí no importa si el menor estaba de acuerdo o si él lo hizo, porque aquí no hay consentimiento al ser menor de 18 años, o si tiene, y miren, y pareciera una cuestión, y la palabra es fuerte, y la voy a decir, una cuestión estúpida de decir, pero aquí hay padres que dicen que estaban de acuerdo con que se realizaran actos como eso, ¿sí? Porque ven, entonces, ese intercambio, esa publicación, el tener en su posesión contenido pornográfico donde existan menores de 18 años, el sexting, que no es otra cosa sino el intercambio de material íntimo o de contenido pornográfico de adultos sin el consentimiento de una de las partes. Cuando el amigo le manda a la amiga o la amiga le manda al amigo, le manda una foto íntima para pues, su utilización interna, y resulta que el otro la divulgó. ¿Ok? En el staking, bien, vamos a buscar información sobre esto. Ustedes buscan uno de los que está allí, uno solo. Si quieren tomar 2, 3, excelente. Pero buscan uno y con uno se cumple con la actividad. Si lo hacemos, la dinámica en el grupo de WhatsApp con muchos más, mucho mejor. Fíjense, la usurpación de identidad pasa muchísimo. Les voy a compartir a ustedes un video de la policía colombiana en la cual generaron perfiles en las redes sociales haciéndose pasar por otra persona. Entablaron relaciones de amistad, relaciones incluso sentimentales, a través de las redes sociales con personas externas. La utilización de fotos, nombres, números de teléfono, y tenían contacto e intercambiaban mensajes hasta que se concretaba incluso un encuentro físico, personal. Y cuando llegaban al encuentro le decían, hey, llegaba la policía, los rodeaba y les decía, usted estuvo en contacto y siempre estuvo hablando conmigo.
Usted no estaba hablando con X persona. Esto es para llamar su atención y se dé cuenta que cualquier persona puede ser engañada. La usurpación de esa identidad con los fines delictivos, bien sea para usarla como un medio para llegar a a la comisión de otro delito que esté tipificado, o usurpar la identidad con otros fines, ¿ok? La distribución de imágenes de agresiones sexuales o de agresiones no sexuales. Van a conseguir ustedes en internet una noticia reciente que la tocaba hace poco Miguel, creo que se llama el compañero que estaba allí, y decía de una persona que le pareció muy jocoso ofrecerle a otra que estaba conectada dentro de su plataforma, dentro de su red social, decirle que si le pasaba un video de ella cometiendo un homicidio, pues la iba a premiar con $8 millones. Y pues esta caída de la mata la ambucia, y utilizo otra vez expresiones que no debería utilizar en el salón, pero es que es así, y agarró y se grabó cometiendo un homicidio, le envió el video al otro y resulta que cometió el homicidio y se convirtieron en una víctima y dos victimarios, dos delincuentes, por una situación generada en las redes. Las estafas a través de internet, ¿ok? Vemos cómo incluso el Estado venezolano, a través del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, dentro de su comisario jefe, utiliza las plataformas para decirle a la gente, cuidado con Marketplace de Facebook. Cuidado que están matando a la gente que se mete por allí. Entonces, ¿cuál es el modus operandi a grosso modo? Colocan un vehículo bonito, lo ofrecen para la venta, resulta que las personas pues le dicen que sí, que el vehículo está disponible, el interesado en comprar reúne el dinero, se va con el dinero a un sitio, cuando llegan son interceptados, le dicen denme el dinero, le quitan la vida a las personas, nunca existió carro y se llevan el dinero. Este delito, estas estafas a través de internet, ¿sí? O la comisión de esto, como les digo, está tan desarrollada en el país que llama la atención que un organismo como esto, incluso a través de su comisario jefe, diga, ponga a disposición las sedes del 6CPC a nivel nacional para que se realicen las transacciones allí. O sea, no que vayan a un lugar lejano, sino que vayan a las mismas sedes del 6CPC y que allí se realice ese intercambio comercial. ¿Ok? Fíjense lo fuerte, desde el punto de vista criminalístico, cómo debe ser atendido porque se sale de las manos al existir tanta desinformación y yo digo que también tanta avaricia de la persona, de darse cuenta de que un vehículo que pasa, no sé, los $3.000 de precio, se lo van a vender en 700, 800. Entonces la gente, ay, es una oportunidad, pagan con su integridad física. La intrusión en servicios financieros en línea, ¿ok? Pueden buscar sobre la difusión de virus, que también es otro delito, la suplantación de sitios web para capturar datos personales. Recientemente vimos cómo en Venezuela el Banco de Venezuela sufrió este tipo de, o los usuarios del Banco de Venezuela sufrían este tipo de ataques o este tipo de hechos criminales, que no es otra cosa sino generaban una página con las mismas características de la página del Banco de Venezuela, en las cuales la gente introducía los datos, cuando intentaba ingresar, pues decía no más nada, pero ya introdujo los datos, los delincuentes se hacían de esos datos y comenzaban a hacer desastres con las cuentas de las personas. Otra cosa que pueden buscar ustedes, ¿sí? Es el phishing. Pero recuerden que en una de las clases hablamos de la estafa nigeriana, ¿ok? El acceso a material inadecuado, el uso de software malicioso, que ese software malicioso nos ha llegado a todos a través de los grupos o a través de mensajes de personas, del número de personas que conocemos, que dice, Amazon está regalando 500 tarjetas de regalo. Coca-Cola en su aniversario está regalando no sé cuántos millones en premios. Ingresa tus datos y le colocan un enlace. Cuando hacen clic allí, adiós, mi hermano. Usted entró y dejó entrar a su celular este software malicioso. Y el acoso a través de las redes sociales, el acoso utilizando medios informáticos, la violación de datos personales, el cyberbullying. Vemos, o recientemente la última noticia que vi de esto,
afortunadamente, bueno, no fue en Venezuela, 2 niñas. Una era víctima de cyberbullying por parte de una compañera de estudio y se agarraron afuera a pelear luego de clases y una de ellas tomó una piedra y le dio en la cabeza hasta que se cansó y a los 8 días pues la niña víctima de este cyberbullying falleció a raíz de las múltiples condiciones en el cráneo, ¿ok? El grooming, que si pueden buscar de esa información, se los decía desde la primera clase. Claro, con esto. Ya les doy el derecho. Está aquí, pero no tiene cámara. A cerrar el micrófono a Zaida, que creo que es la que estaba hablando. Ok. La transferencia no conceptiva de activos o esta transferencia de dinero. El acceso abusivo a un sistema informático, la obstaculización ilegítima del sistema informático o red de telecomunicación, eso lo van a conseguir dentro de la ley. La interceptación de datos informáticos o el daño informático. Esos son las diferentes conductas. Aquí Líbano nos colocaba, también la víctima facilita la materialización del delito. No aprenden o viven en la luna. No, es totalmente. Aunque hay casos de casos, sí, hay casos de casos. Incluso hay gente profesional que cae en esto, ¿no? Y uno pues, a veces como que la ambición hace pensar las cosas 2 y 3 veces, pero gracias a Dios, pues, se mantiene uno lejos de esto. Pero ciertamente la víctima facilita la materialización del delito. Ojo, y gracias a este comentario del Líbano, no quiero satanizar lo que son los intercambios comerciales a través de la internet. No quiero satanizar las redes sociales ni las tecnologías, ¿ok? Lo que sí quiero señalar es los delincuentes y la actividad criminal. Que el hecho de que se realice a través de internet estas estafas no quiere decir de que sea porque existe el internet y ahora aparecieron los ladrones, aparecieron los estafadores con el uso de internet, ¿no? Porque los estafadores existían. Los billetes falsos, incluso hoy por hoy todavía hay billetes falsos en la calle. ¿Ok? Entonces, el hecho de que surjan nuevas tecnologías, pues surgen nuevos elementos que podemos estudiar desde el punto de vista de la criminología y surgen nuevos elementos y la delincuencia, pues así como hay gente estudiando y preparándose para combatir la delincuencia, para estudiarla, para generar situaciones positivas para la sociedad, existen delincuentes, existen alimañas que están pendientes de buscar la forma de generar nuevos espacios para la comisión de hechos delictivos. Yo siempre que hablo de tecnologías y delitos, yo digo, por ejemplo, un cuchillo. Un cuchillo en manos de un carnicero es una herramienta de trabajo que le va a dar el sustento para su familia. Y ese mismo cuchillo en manos de un asaltante, ¿ok? Pues se va a convertir en una herramienta para la comisión de un hecho delictivo. Entonces, las tecnologías en manos de nosotros, estudiosos, personas que nos estamos preparando, nos sirven para día a día pues, poder buscar información, nutrirnos y tener la posibilidad de que en 4 estados diferentes de Venezuela, si mal no estoy, Líbano está ¿desde dónde? ¿Desde qué estado está Líbano? Anzoátegui. Líbano está en el oriente del país, está Anzoátegui. ¿Belkis está? Belkis de apellido de San Cristóbal, ¿no? No es que esté en San Cristóbal. Mérida, en este momento en Mérida. Jonás está en el estado Táchira. ¿Zaida está dónde? Zaida y Yusmila. El Vigía. Yusmila está en el Vigía, estado Mérida. Y Zaida, si mal no estoy, Zaida ahorita está en otro lado porque no está conectada, ella se conectó y se fue para otro lado, pero Zaida está, creo que en Santa Bárbara del Zulia. Entonces, fíjense que las nuevas tecnologías pues pueden ser o la herramienta para cometer cualquiera de las atrocidades que tenemos aquí, o puede ser para mejorar profesionalmente, personalmente, y cargarse el discurso de 50 minutos de este servidor desde aquí, desde San Cristóbal, la tierra de la cordialidad. Como cierre a lo de la actividad de hoy, pues vamos a ver este pensamiento. La desconfianza es la madre de la seguridad.
Y fíjense quién lo decía, y tienen de tarea buscar en qué fecha dijo eso. La desconfianza es la madre de la seguridad y viene de la mano con el comentario pertinente y acertado que decía Líbano, que hay gente que está como en la luna, que más bien anda allí y vuelve a ser coloquial. Dice, todos los días sale un bobo a la calle y es el primero que se lo consiga. Bueno, hay gente que anda buscando a ver cómo se echa encima una situación de estas. Entonces, el desconfiar, y sobre todo con estas cosas que muchas veces son novedosas y el hecho criminal está a la vanguardia, pues hay que desconfiar. Hay que desconfiar de que Amazon me va a regalar una tarjeta de regalo de $400 nada más con hacer clic. Hay que desconfiar que Coca-Cola en su aniversario me va a regalar un montón de premios. O otro que vi, que la Toyota está rifando 500 camionetas para Venezuela entre las personas que ingresen allí. Hay que desconfiar de esas cosas, ¿ok? De lo que vemos dentro de la web. Quisiera en estos últimos minutos escucharles relacionado con el tema del día de hoy, escuchar su intervención, sus comentarios de cierre, para ya soltarlos y decir, como dicen en misa al final, podés ir en paz. Profesor, Yupila, te escuchamos. usted dice que hay que elaborar trabajo a través del chat y coloca varios temas en los cuales de repente se puede intervenir. Ajá. ¿Qué es lo que necesita realmente? Que cada quien agarre el tema de interés y de repente en forma resumida haga los planteamientos. Vamos a buscar información real de situaciones criminales que se estén dando, ¿sí? Mire, yo voy a agarrar ahorita y voy a compartir en el grupo de esas cadenas que mandan dentro de la... ojo, no es un virus ni nada por el estilo, pero de estas cadenas que mandan con información relacionada con delitos informáticos, ¿ok? Eso es lo que yo quiero que hagan, para poder de una u otra manera, pues nosotros intervenir y discutir sobre situaciones reales y darnos cuenta que estos delitos los vemos a diario. Lo vemos a diario. Y es una forma de alertarnos y de llamar la atención. Fíjense este es el último, este lo recibí hoy a las 8:24 de la mañana, dice, redes de trata se afincan en falsas ofertas de trabajo para captar a sus víctimas a través de las redes sociales. Entonces, esto es una situación que está viviendo el país en este momento. Y para que tenga un tratamiento periodístico quiere decir que ya hay un montón de víctimas y que hay un montón de situaciones que ya pasaron. Y no es que, sino que se generan espacios dentro de las redes sociales donde le dicen, epa, si tienes entre 18 y 28 años, buena presencia, y quieres irte a trabajar de mesonero en el extranjero, te ayudamos a tramitar tu pasaporte. Después que salen del país, le quitan el pasaporte, la meten a la persona, sin importar su sexo, los meten en una casa de prostitución y comienzan a ponerlos a trabajar en estos hechos. Y les dicen, bueno, ustedes tienen una deuda conmigo, yo les compré el pasaje, les pagué el pasaporte, les estoy pagando la comida, les estoy pagando esto, y resulta que ni con 20 años metido en una casa de perdición de esa, pues va a poder saldar la deuda. Entonces esto es trata de blancas, trata internacional de blancas. Entonces, ¿y cómo captaron a las personas? A través de redes sociales. Entonces, este es el último, por ejemplo, y lo voy a compartir de una vez. Entonces, vamos a hacerlo como ejercicio, ¿ok? Esto es una evaluación sencilla, pero es para que podamos, de una u otra forma, interactuar sobre esas situaciones. Ya lo deben tener todos en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Redes de trata se afincan en falsas ofertas de trabajo para captar sus víctimas. Eso es lo que quiero. Que busquen dentro de la lista que está allí, se metan en internet y vean situaciones similares. Y si no son noticias, entonces vamos a buscar tratamientos que se han dado con otras. Por ejemplo, la estafa nigeriana, que les he dicho tanto. Bien, como ejercicio para de una u otra manera poder captar y darnos cuenta de que esas situaciones pues están presentes en el día a día y que varían y que desde el punto de vista de la criminología, pues los delincuentes están buscando siempre la vuelta para, a través de la utilización o mala utilización de estos medios informáticos, generar crímenes y hechos delictivos. Bien, ¿alguien más?
hable ahora o calle para siempre. ¿Nos vamos entonces? Doctor, también ya a modo de cierre, que el uso de la computadora, si nosotros observamos la sociedad o incluso en nuestro propio hogar, nosotros tenemos que ir más allá, porque es precisamente la ignorancia que hace que estas personas que si tienen un arte en el engaño, porque se preparan, entonces la estafa, la manipulación, y está la sociedad al otro lado que no está preparada. Cree que es solamente enviar un mensaje, pero no sabe que detrás de eso hay delitos. Entonces esa ignorancia es lo que nosotros tenemos que creo que la clase de hoy iba enfocada a eso, precisamente al conocimiento de esos delitos de los cuales hemos sido ignorantes y que necesitamos saber para poder entonces podernos defender, porque si no vamos a ser una presa fácil para esas personas que sí saben cuál es la intención por la cual ellos van. Entonces me pareció muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Líbano, yo sé que está que se habla. Bueno, vamos. ¿Cómo está, profesor? Y los presentes, saludos. Bueno, yo digo que este delito informático ha tenido mucho auge en los últimos años, y vista la relevancia y la incidencia delictiva, pues que acontecida no solamente en Venezuela, sino a nivel internacional, es el 6CPC como órgano de investigación criminal por excelencia, aperturó o creó la división contra delitos informáticos. ¿Okay? Ellos, bueno, y también se creó la ley especial para tales efectos, ¿no? Una cosa fue de la mano de la otra, ¿no? Y ellos en su página web, permítanme leer, ¿no? Que la división de delitos informáticos dice que se realizan mediante el uso de equipos de cómputos electrónicos, cibernéticos, sistemas de información, informática, telemática, internet y otros. Bueno, y abre ahí un abanico de otros que, bueno, puede ser cualquier cosa. Esa es mi opinión. Gracias. Perfecto. Líbano, como siempre, en el clavo. Y me encanta porque me dejas el espacio para darles otro dato. Lo que dice Líbano y que tenemos dentro de ese, entre otros, y deja el abanico abierto, en el manejo del derecho informático, ¿sí? Esto se llama el principio de neutralidad tecnológica. Y no es otra cosa sino decir con lo que contamos y con lo que se vaya a generar. Porque los cambios van tan rápido a nivel de tecnologías que si nosotros en la ley colocamos un solo tipo de tecnología, cuando llegue la otra que va a romper la que ya está, pues la ley queda prácticamente obsoleta. Entonces, para evitar la obsolescencia de esos tipos penales, dentro del derecho informático general, no solo los delitos informáticos, sino en general, se maneja el principio de neutralidad tecnológica, y es no casarse con una tecnología. Por ejemplo, hoy por hoy, la red social, la reina de las redes sociales, podríamos decir que es Facebook, o Instagram, o WhatsApp, y cualquiera de nosotros manejamos una cuenta dentro de esto. Pero busquen ustedes si hace 5 años eso era así. Busquen ustedes si hace 10 años cuál era la red social que más se utilizaba. Muchos de nosotros manejamos Messenger. ¿Sí? No Facebook Messenger, sino el Messenger. El que daba esos toques y la vibración y mandaba ese beso que en el cyber todo el mundo volteaba a mirar. Bueno, vaya pregúntele a la Belkis, al Líbano o al Georgie de hace 10 años que utilizaba eso, si pensaba que dentro de 10 años eso no iba a existir. No, pero ¿por qué? Si esto es lo máximo. Bueno, por eso el principio de neutralidad tecnológica. Hasta aquí el encuentro del día de hoy. Este encuentro va a ser extendido a través del grupo de WhatsApp. Participen todo este fin de semana con situaciones que consigan. No lo vean como una evaluación, sino véanlo como un ejercicio para la revisión de estas situaciones y, como lo decía Belkis, pues poder tener la capacidad de distinguir y darnos cuenta de esas situaciones que de una u otra manera pues vienen a ser delito. Gracias a ti, Líbano, gracias a Zaida, gracias al compañero Jonás que se conectó, a Yusmila, y ya va, voy a nombrarlos a todos porque si dejo uno por fuera, Zaida, Belkis, Líbano, Jonás y Yusmila. Muchísimas gracias por conectarse.
Espero haber estado a la altura de sus expectativas y que les haya gustado este encuentro. El próximo viernes nos vemos con el próximo módulo. Muchísimas gracias.